Dios le bendiga a todos los que semanalmente nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde se encuentre el Espíritu Santo esté trayendo la sabiduría, la gracia, el conocimiento de Dios para alcanzar todo aquello que Dios tiene para usted en medio de esta generación. Quiero en esta oportunidad compartir un texto de la palabra de Dios, aunque tiene muchos versículos, yo lo voy a resumir un poco. Voy a hablar de la muerte de Lázaro, el amigo de Cristo. Allí en el libro de San Juan, capítulo 11, y de hecho gran parte del capítulo 11 está dedicado a la historia de esta resurrección. Y lo primero que quiero hablar es que la misma palabra de Dios nos dice: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Por qué digo estas palabras? Porque cuando Marta envía mensajeros a Jesús diciendo que su hermano Lázaro estaba enfermo, María, la hermana de Marta, era la que había enjugado los pies de Jesucristo con ese frasco de alabastro de alto precio. Y Jesús dijo que donde quiera que se predique este evangelio se hablaría acerca de María. ¿Por qué toco estos puntos? Porque estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando de lo que Dios quiere de la esposa y lo que la esposa espera del esposo. Y el primer punto que quiero tratar es que cuando Jesús recibe la noticia de María, la que le había enjugado los pies, de que su hermano estaba enfermo, él decide quedarse en el lugar donde estaba. La distancia que había desde Jerusalén a Betania eran de aproximadamente 40 estadios, una distancia muy corta para poder llegar. Y la verdad que Jesús se queda en esa ciudad esperando que esa Marta, esa María y ese Lázaro creyeran a la promesa de donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en ellos. Sin embargo, una de las primeros reproches que Marta y María le hacen a Jesús es: si hubieras estado aquí. Lo que Jesús le había manifestado que él estaría en medio de toda circunstancia, o cuando él nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días, los buenos, los malos, los días que me son fieles, los días que me son infieles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, hasta que esto acabe. Y sabemos que en la eternidad nunca acaba. Ahora yo quiero compartir unos versículos que quiero que me acompañe usted en la lectura. Y desde el verso 17 del libro de San Juan, capítulo 11, la palabra dice así: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya lo habían sepultado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 15, yo recién dije algo de 40, ya estaba traduciendo metros a lo que es el estadio. Son simplemente 400 por 15, son 5 kilómetros, 6 kilómetros de distancia, donde estaba Jesús, de donde Marta y María le esperaban. Ahora dice la palabra: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Siempre dije que la religión, la tradición y aún aquellos que aseguran conocer a Jesucristo muchas veces optan por la consolación. Si hay algo que yo no acepto, es la consolación, la adulación, o simplemente que alguien me diga: pobrecito, esto no es para un verdadero hijo de Dios, para un guerrero, porque el verdadero consolador es el Espíritu Santo. Y el
Espíritu Santo jamás nos deja quietos, jamás nos hace bajar los brazos. El Espíritu Santo siempre nos mantiene en movimiento y activo. Recordemos que Jesucristo murió en la cruz, siendo el Señor de la historia, voy a llamarlo de esa manera. Él murió en una cruz porque Dios aborrece a los de brazos caídos. Entonces, cuando Jesús moría, tenía que morir con los brazos levantados al cielo, significando que aún muriendo o en su lecho de muerte, jamás bajaría los brazos. Recordemos que Él en un momento dice: Padre, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Mas en ese momento el velo del templo se rasga, hay oscuridad por 3 horas y media en toda la tierra, y luego muchos de los que habían muerto se levantaron y caminaron por la ciudad gracias a ese triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora la historia continúa diciendo: muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Qué triste, tu hermano ha muerto. Y cuánta palabra como seres humanos nosotros podemos dar cuando alguien fallece. Siempre me gusta recordar que mejor es la casa de luto que la casa donde hay fiesta. Una de las palabras que muy poco se entiende, salvo cuando uno entiende que es eterno y que va al Padre de donde una vez vino, y que Dios es el que se glorifica cuando uno de sus santos muere. Ahora, el versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y ahí está primero aquella Marta a quien Jesús en una oportunidad le reprocha: Marta, Marta, cuán afanada estás, María ha escogido la mejor parte. Ahora es Marta, se da vuelta a la historia, y la que se queda en la casa con los que lloraban, con los que lamentaban, es María. Marta sale al encuentro de Jesús. Jesús todavía no había ingresado a la aldea. Dice el versículo 21: y María dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahí está lo que yo recién compartía con ustedes. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, justo el nombre, el número completo: Marta, María, Lázaro. Estaban 2 que estaban vivos y uno que estaba, que había caído, que estaba desfalleciendo, que estaba muriendo, y estaba el número perfecto para ser aquellos que reconocen que Cristo está allí, y que pese a las circunstancias que puedan venir, Él jamás los dejará solos, los tomará en el hueco de su mano, en el hueco de su mano los esconderá, los defenderá, y nadie sería arrebatado de la mano de Él. Mas dice el versículo 21: Señor, si hubieras estado aquí, en cuerpo presente, mi hermano Lázaro no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Seguramente Marta había experimentado la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Seguramente Marta había experimentado muchos milagros de parte de Jesús en otras vidas, y ella dice: yo sé que si tú clamas a Dios, Dios te dará lo que tú le pidas. Dice la palabra en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Yo recuerdo haber predicado en muchas oportunidades. ¿Qué oíste cuando oíste acerca de Jesús? Porque estaban viviendo sin darse cuenta 2 pasajes o 2 relatos paralelos. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Ahora, Marta le dice: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahora
le hace énfasis y le pregunta, ¿crees esto? Y yo creo que este es un punto donde todos los que hoy están escuchando este mensaje tienen que detenerse un momento y preguntarse hasta dónde usted le cree a Jesucristo. Recuerdo hace unos años atrás, regresaba de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Teníamos que tomar el avión en la ciudad de Río Gallegos. Así que un hermano nos trajo en su vehículo hasta Río Gallegos. Eran como las 11 de la mañana, 12, y el avión salía cerca de las 6 de la tarde. Así que andaba junto al evangelista Cristian Landero, que me dijo, yo tengo amigos aquí, vamos a hablar a uno de ellos y nos quedamos con ellos hasta que sea la hora de que tomemos el avión. Vino un matrimonio y cuando yo no los conocía a ellos, eran amigos de Cristian. Cuando yo subo al auto, le toco el hombro a la mujer y le digo, Dios en este año te da un hijo varón. La mujer me miró, se sonrió casi con desprecio, miró a su esposo, el esposo centró la vista hacia adelante y durante toda la jornada ellos no me dirigieron la palabra. Recuerdo que luego Cristian Landero me dijo, ¿qué le dijiste a esta chica? Ellos han esperado un varón por muchos años, han esperado ese varón, que de hecho han nacido 4 o 5 mujeres ya, y la mujer se hizo un tratamiento, una operación, no sé qué cuestión. La cuestión era que ella ya no podía dar a luz hijos. Había tenido tantas hijas que desecharon la posibilidad de dar a luz un hijo haciendo algún tipo de tratamiento o colocándose allí un aparato. La verdad es que pasó el tiempo y un día la mujer me llama, o el pastor de esta familia, porque la joven estaba embarazada. Y conforme Dios había hablado, en el término de ese año, Dios les dio un hijo varón. Ahora, la realidad es cuánto estás dispuesto a creer en Dios. Sabemos que todo lo creado oye su voz y le obedece. Si yo en esta tarde reprendo a los demonios me obedecen, pero muchas veces aquel a quien Dios le ha dado libre albedrío, libre elección, no cree y muchas veces no obedece. La realidad es que de esta historia Jesús tenía preparado, de acuerdo a aquellas veces que él había visitado a Marta y a María. Recuerde que la Biblia dice, y amaba Jesús a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Tantas veces que habían compartido, como aquellas que yo recién les hablaba. Marta, Marta, cuán afanada estás. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Ahora había llegado el momento de que todas aquellas enseñanzas las pusieran por obra. Había llegado el momento de ese día en que Jesús le habla a los discípulos desde el agua a la barca, y en medio de esa tormenta, de esa tempestad, de esa neblina, solamente Pedro se anima a bajarse de la barca y luego experimentar el milagro de caminar sobre las aguas. La verdad es que las señales seguirán a los que creen. Para que una señal se manifieste, el requisito indispensable es creer. Y estas señales seguirán a los que creen. Tomarán en sus manos serpientes, escorpiones. Y luego dice algo maravilloso, que esta generación empavecida y hasta a veces embrutecida, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Hoy cuando escuchamos tantas cosas, esto hace bien, esto hace mal, esto de aquí, esto de allá. Muchas veces le he hecho en los cultos, en las prédicas, hasta risa. Si soy sal, ¿por qué me hace mal la sal? Y la realidad es que muchas veces escuchamos tantas voces como aquellos que habían venido a consolarla, que poniéndole la mano en el hombro, en la espalda, hablándole suavemente al oído,
te hacen perder el propósito y el sentido que Dios tiene. Nunca te olvides que eres una saeta bruñida en la aljaba de Dios. Y si Dios te marcó y tiene propósito contigo, créeme, cielo y tierra pasarán, pero lo que Él prometió no pasará. Recuerdo hace un tiempo estábamos en un lugar y había problemas de terremotos y circunstancias parecidas. Y yo me levanté y le dije, no puede pasar nada, estoy yo aquí. Y la gente se reía. Por el hecho de que tú estés aquí no va a pasar nada. Sí, no puedo morir. Dios tiene un propósito conmigo. La verdad es que en el versículo 23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y tanta religión, tanta confusión. Yo muchas veces le dije, cuando lean la Biblia, oren. La Biblia está llena de engaños, está llena de parábolas para que la gente viendo no vea, oyendo no oiga, no entienda ni se salve. Porque esto no es para el común, es para aquellos que fueron escogidos por Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen. Ahora, entendiendo este propósito, el versículo 24 refleja lo que Marta había entendido. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo lo dije como 4 o 5 veces. Porque siempre esperamos que Dios lo haga mañana. Siempre esperamos, luego Dios lo hará. Seguramente después de muerto, Dios lo hará. Pero vives con tus dolores, vives con tus achaques, vives con todo aquello que Jesús dijo que en la cruz del Calvario los clavó, los exhibió públicamente, tomó el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos que nos era contraria son todas las veces que tú fallaste. Son todas las veces que legalmente el diablo dice estás condenado. Sin embargo, Él tomó esa condenación y la clavó en la cruz del Calvario. Y tengo una noticia para darte. No vas a ser sano. Ya fuiste sanado. Por su llaga fuimos todos nosotros curados. Y cuando yo digo fuimos, es porque Él murió una sola vez y para siempre. Jesús no cargará hoy una llaga nueva. Ya la cargó, ya la llevó, ya la pagó. Ya no hay razón para que la condenación esté sobre tu vida. Ahora, dice el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llevándolo a la cruz nuevamente, Jesús es crucificado junto a 2 malhechores. Recuérdelo, lo digo de nuevo, malhechores. Los dos, o mejor dicho, uno de ellos dice, ¿no tienes tú cuidado de que nosotros hoy estamos pagando nuestra justa condenación? Un paso primordial es reconocer que no somos nada. Un paso primordial es reconocer que hemos fallado. Un paso primordial es reconocer nuestra culpa. El que se arrepiente y se aparta, pero primero dice, el que confiesa su pecado, se arrepienta, se aparta, alcanzará misericordia. Y el que estaba clavado a la derecha de Jesús, el que estaba siendo crucificado juntamente con él, le esperaban al menos 6 días de agonía. Una muerte de cruz, un crucificado, lo traspasaban y le quebraban las rodillas para acelerar su muerte. Pero podía llevar hasta 6 días que uno crucificado allí estuviera en agonía hasta dentro de 6 días recién morir. Ese hombre le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. O acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como a usted mejor se lo haya enseñado la religión.
La realidad es que ese hombre estaba esperando lo mismo que Marta. Ese hombre decía, cuando él venga en las nubes con sus santos ángeles, era creyente, era un hombre que había oído el evangelio del reino de los cielos. No era un neófito, era un hombre que sabía que un día Dios lo iba a resucitar. Y la respuesta inmediata de Jesús es: voy a cambiar tu historia y todo lo que tienes escrito. No va a ser el día en que yo venga en las nubes, no va a ser el día en que venga con los santos ángeles. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremenda palabra. Yo siempre digo, cuando me toca oficiar un velorio, un entierro, es qué privilegio morir al lado de Cristo. Porque ese día ese hombre, no el otro, ese hombre no solamente terminó con los 6 días de agonía, sufrimiento, dolor que llevaba la crucifixión, sino también que ese mismo día estuvo en el paraíso con Cristo. Ahora, cuando tú lees la palabra de Dios y cuando tú observas lo que la Biblia dice, yo quiero que tú comprendas que ella dice: y todo aquel que vive. ¿Cuántos están vivos? Esa es la pregunta. Porque el que vive es el que tiene latente la palabra de Dios. El que vive es el que está ahí pegado a Jesucristo. La Biblia dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedidme todo lo que quieras y será hecho. Será hecho. No hay objeción. No hay objeción. Si yo a esto le sumo que la palabra de Dios dice que su palabra es sí y amén, le guste a quien le guste y a quien no le guste, levántese quien se levante, júguete con quien quiera juzgarte, su palabra es sí y amén, se hace realidad. Ahora, recuerda aquel pasaje para que diferencies: y todo aquel que vive. En un momento, un hombre se acerca a Jesús preguntándole cómo puede entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo: ven y sígueme. Y el hombre dijo: tengo que ir a despedir a mi padre. Y él dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo puede ser que uno vivo esté muerto y que otro que está muerto esté vivo? Porque tiene que ver con lo que tú has creído. El que esté muerto y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ese es un privilegio para aquellos que estarán vivos hasta que Jesús venga en las nubes y se lleve a sus ángeles. Arrebate a su iglesia. Ahora, en el versículo 27, se expresa de esta manera. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y termina la conversación. No hay oportunidad de que Jesús le dé otra palabra a Marta. Seguramente despertó en ella todos aquellos dichos que él tantas veces había compartido en su casa. Salió corriendo a buscar a su hermana, le habla en secreto. María se levanta, sale corriendo para recibirlo. Jesús todavía no había entrado a la aldea. Dice la palabra que los que estaban con ella salieron corriendo diciendo: seguramente va al sepulcro a llorar allí. Podría ponerle a este mensaje muchos títulos. ¿Por qué estás llorando? Alguien una vez me dijo: no llores por lo que no perdiste, ni sufras por lo que no te ha dolido. Cuando tú lloras, ¿estás seguro de que tienes que llorar? O muchas veces el lloro es la excusa para transformar tu incredulidad o acallar tu falta de fe.
sale corriendo y pareciera ser que la historia de Marta y María eran un espejo, un reflejo. Las mismas preguntas, las mismas respuestas. Seguramente si entro en una congregación, de acuerdo a la enseñanza, será la respuesta unánime de todos los que están allí. Llega un momento en que Jesús les pregunta, ¿dónde lo pusieron? ¿O dónde le pusiste? Verso 34. Y dice la palabra, ven y ve. Y hay algo que siempre me sorprendió. Yo escuché en una oportunidad llorar al Espíritu Santo. Estaba en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán. Habíamos terminado una reunión gloriosa. En esa oportunidad, Dios, antes de bajar a la reunión, me dijo, esta noche colocarán a tu izquierda una mujer totalmente paralítica. Cuando tú te acerques a ella, la mujer se levantará, caminará. Colocarán a tu derecha a un hombre paralítico. Cuando tú estés a 2 pasos de él, el hombre se levantará y saldrá caminando. Yo descendí porque mi habitación estaba encima del templo, en un departamento. Y como Dios me lo había mostrado en oración en esa siesta, el culto estaba preparado de esa manera. A mi izquierda una mujer paralítica, a mi derecha un hombre paralítico. Y cuando me acerqué, como siempre hacía, me bajaba del púlpito, caminaba en medio de la gente, porque nunca me gustaron los púlpitos, sino estar en medio de la gente. Y cuando tuve a unos pasos de este hombre paralítico, totalmente consumido, piel y huesos, allí pegado en su silla de ruedas por tiempo, el hombre saltó de la silla de ruedas y empezó a caminar. La gente empezó a alabar, a glorificar a Dios. Y eso me dio más coraje y fuerza. Y me acerqué hacia la mujer que estaba a la izquierda. La mujer estaba más gordita. Si yo la miraba humanamente, había más posibilidades en la mujer de levantarse de la silla de ruedas que del hombre que estaba totalmente consumido y entumecido. Sin embargo, cuando me acerqué a la mujer a unos pasos, ella empezó a gritar, no, no quiero, no quiero. Extendió sus manos y sus pies hacia adelante y no se levantó de la silla de ruedas. Hubo un niño que recibió el paladar. Hubo muchos milagros en esa noche. Pero yo me volví con bronca, me volví con enojo. Me encerré en la habitación, recuerdo que ni siquiera fui a cenar en esa oportunidad. Y estando allí empecé a golpear mi cama con la luz apagada, con mi puño, y a reprocharle a Dios, ¿por qué la mujer no se levantó? Tú me dijiste que ella se levantaría, ¿por qué la mujer no se levantó? Y en un momento escuché como un niño que lloraba a mis espaldas. Miré y había como una nube que me había rodeado. Y sentía esta voz, este llanto agudo de este niño. ¿Por qué lloras, hijo de hombre? Y yo con bronca todavía, aunque ese llanto me conmovía por dentro, dije, porque me dijiste que se levantaría y no se levantó. Volvió a decirme, ¿por qué lloras, hijo de hombre? Yo soy el que llora. Mi iglesia es esa mujer. Todos saben que pueden caminar, todos conocen mis promesas, todos saben que conmigo son mucho más que vencedores, pero no se quieren levantar. Están incómodos, pero están cómodos en su incomodidad. Recuerdo que esa noche me puse a llorar y lloré por largas horas delante de Dios. Viendo que todas esas palabras que Jesús nos transfirió, nos enseñó a través de siervos, a través de su palabra o el Espíritu mismo a nosotros, muchas veces las echamos en tierra, en el olvido y hasta olvidamos quiénes somos verdaderamente. Si somos hijos de Dios, tenemos el linaje, tenemos la esencia, tenemos nada más y menos que el ser semejantes a Él.
Pero a veces las adversidades, el engaño y la mentira nos pueden. Dice la palabra que cuando Jesús llegó al sepulcro, Jesús lloró. Y cada vez que yo leo que es un pasaje que está en el centro del corazón de Dios, recuerdo cuando yo oía la voz del Espíritu Santo a mis espaldas y el llanto que Él hacía por un pueblo al cual Él vino a darle el ser mucho más que vencedores. Llorar. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Y la pregunta es, ¿estaba en la voluntad de Dios que Lázaro muriera? ¿O simplemente Dios quería ver el poder de esos hijos transformados, llamados, escogidos por Él, glorificados por Él? Jesús se demoró para ver la fe que hay en ti. ¿Cómo actúa esa fe? Ese grano de mostaza que Él depositó en medio de ti. Dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la que había dicho versículos antes: yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo dará. Ahora le dice: no, maestro, lleva 4 días. Hiede. Los gusanos están trabajando en él. Seguramente ya reventó el cuerpo. Seguramente se hinchó y explotó. ¿Qué quieres encontrar en esa tumba? Los primeros órganos, según la ciencia hoy, año 2025, lo primero que se destruye en un cuerpo muerto es el cerebro, corazón, las partes genitales, luego siguen los intestinos. Eso es lo que sucede en las primeras horas. Ya llevaba 4 días. Ya no tiene cerebro. Ya no tiene órganos. Y ahora Jesús yo me imagino que con voz de autoridad: no te he dicho. Reproche que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que eso lo sintió como un golpe en el pecho. ¿Recuerdan cuando Él le habla a Jairo? No temas, cree solamente. Ahora, a la hora de creer, tiene que ser el Espíritu Santo el que te enseñe, iba a decir la sana doctrina, la verdad. Porque hay una verdad escrita que está oculta y que es para los escogidos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo me imagino que ahí Marta dice: tápense la nariz, chico, y saquen la piedra. Entonces quitaron la piedra. Quiera Dios en esta oportunidad, en esta hora, en este momento, que te pegue ese golpe en el pecho. Que te dé esa cachetada. ¡Ey, despierta! No te he dicho. O tengo que repetirlo. Entonces quitaron la piedra donde estaba puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos, alabó y dijo:
o a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Todos sabemos, de hecho, hasta las parábolas lo dicen. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz al que no tenía cerebro, al que no tenía intestino, al que sus ojos ya se habían destruido: Lázaro, sal fuera. Y dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Ahora, ¿quién era el atado? ¿Lázaro o los que estaban afuera? Porque ¿qué sentido tiene atar a un muerto? No se mueve. Sin embargo, le ataron las manos y los pies. Le envolvieron el rostro. Si los muertos no ven. Sin embargo, con el rostro envuelto, las manos y los pies atados, salió. No sé si haciendo cuclillas, zancadillas, saltando, no lo sé. Salió. ¿Cómo se puso en pie? No lo sé. Salió. No sé cómo Dios lo hará. No sé cómo Dios obrará. Recuerdo, y creo que lo he contado en estos días, me tocaba ministrar en una congregación en la ciudad de Buenos Aires. Dios, por su gracia, muchas veces usó mi boca como profeta, y otra vez le digo a una mujer: Dios te va a dar un hijo en este año. Vas a tener el placer de dar a luz. Recuerdo que en esa congregación varios acostumbraban sentarse atrás del que predica, y uno a uno le empezaron a levantarse y a salir. Fue un culto donde Dios hizo milagros, pero no hizo los que quería hacer. Recuerdo que cuando terminó todo, vino un hermano y me dijo: esto dejó el pastor para usted. Se había retirado. Nunca me explicó por qué, hasta 4 meses después. Llama a mi teléfono y me dice: pastor, quiero pedirle perdón, porque yo me retiré ese día que usted fue a predicar. Y la verdad es que yo creía que usted ni siquiera era un hombre de Dios. Todo lo que me habían hablado de usted cayó por tierra cuando usted le da una palabra a una mujer que va a quedar embarazada y tener un hijo. Y la verdad es que a esa mujer, hacía apenas 2 meses atrás, 3 meses, le habían extirpado por completo el útero. Ella tenía una enfermedad y tuvieron que sacarle, extraerle el útero. Y usted le dice que va a ser mamá. Ni siquiera el esposo se quedó a la reunión, se retiró. Yo simplemente lo llamo hoy porque la mujer está embarazada y quiero pedirle perdón. Y la pregunta que tengo que hacerles hoy a todos ustedes: ¿con qué ojos estás viendo a Dios? Dice la Biblia que el justo por fe vivirá. No vivirá por las circunstancias que te rodean, ni por las situaciones que te embargan, sino por fe. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tiene que venir la siguiente pregunta: ¿qué estás esperando? ¿Y qué convicciones tienes? Yo siempre digo, si Dios no puede sanarte hoy una muela que está enferma en tu boca, si no tienes la fe para que Dios te extirpe una hernia en este momento, te pregunto, y no me importa si te ofende,
¿cómo cuerno me vas a decir que tienes fe que Él te resucitará en el día postrero? Si no tienes fe en lo poco, ¿cómo tendrás fe en lo mucho? Y recuerda, al que es fiel en lo poco, Dios le dará lo mucho. Si eres fiel en esta pequeña fe, en esta pequeña prueba que tienes hoy, Dios te dará el privilegio de la resurrección en el día postrero. Que Dios en esta oportunidad te bendiga y venga sobre ti la gracia de alcanzar todo aquello que anhelas para gloria del Padre eterno. Dios les bendiga a todos.